Muy bien, habiendo dicho algo ya sobre la cuestión de la definición, nos resta en esta unidad tratar la cuestión de la división, que es otra operación lógica de vital importancia, ¿no? En nuestros días, más que de división, se habla de clasificación. En el ámbito científico o en la epistemología se impuso esta palabra. ¿Cómo se define la división? ¿Sí? Como aquella oración imperfecta que distribuye una cosa en sus partes o un nombre en sus distintos significados. Fíjense que aquí también tenemos la distinción entre la división real y la división nominal. René Descartes, ¿sí?, ya en el discurso del método, había hablado del análisis por contraposición a la síntesis. ¿Sí? El análisis equivale a la división de un todo en sus partes, ¿sí?, por contraposición a la síntesis, que de lo que trata es de la composición que va de las partes hacia el todo. Lo importante en toda división es tener en cuenta tres cuestiones, ¿no? El todo a dividir, las partes en que se va a dividir ese todo y el fundamento o criterio para llevar a cabo la división, ¿no? Acá tienen ustedes el ejemplo de dividir la humanidad de acuerdo al color de su piel, ¿no? Entonces podemos dividir a los hombres en blancos, en negros, en amarillos, en rojos, ¿no es cierto?, de acuerdo al color de la piel. He dado acá también el ejemplo de la división de la filosofía, tomada como un todo, ¿sí?, y dividida aristotélicamente al menos en teórica, práctica y poética. El criterio de esta división es la finalidad, ¿no? O sea, conocimiento por el conocimiento mismo, el conocimiento en función de la praxis humana, el conocimiento en función de la poiesis, ¿sí?, es decir, en función del obrar, del hacer más que del obrar. Bien, después tienen acá, esto se lo dejo a ustedes, ¿sí?, la división de la división, ¿no? Así como en el video anterior habíamos hablado de la definición de la definición, acá nos toca, ¿no?, esta paradoja de dividir la división. Las reglas de la división son importantes, sencillas pero importantes de tener en cuenta. No cambiar el fundamento de la división, ¿sí?, elemental. En segundo lugar, que no queden individuos sin categorizar, ¿sí? O sea, el todo dividido tiene que ser igual a las partes en que éstas han sido divididas. La división debe hacerse en partes que se incluyan entre sí, preferentemente por oposición. La división debe ser breve y la división debe estar rectamente ordenada para que sea lo más claro y distinta posible, ¿sí? Fíjense lo que dice después. Hay que tener en cuenta que en algunos casos los géneros se dividen en especies analógicas que realizan el género de modo diverso según la mayor o menor participación en su género, ¿sí? Ya hemos hablado de las nociones análogas, ¿sí? Acá está citada la noción de vida, que obviamente es una noción análoga por excelencia, ¿no?, porque la vida se dice de muchas maneras, ¿no?, como el ente se dice de muchas maneras. La vida vegetal, la vida animal, la vida humana, la vida angélica, la vida divina, ¿sí? Hay algo en común, hay identidad, pero también hay diferencia, ¿sí? Diferencia esencial. Y por último mencionar a Porfirio, Porfirio, quien propuso el famoso árbol de Porfirio, ¿sí?, un árbol lógico que ha recibido históricamente el nombre de árbol de Porfirio. Porfirio, Plotino y Proclo son los tres neoplatónicos paganos más importantes de la antigüedad. Este árbol lo que hace es dividir a partir de un género supremo dicotómicamente los conceptos hasta llegar a una especie especialísima que ya no se puede dividir y bajo la cual tan solo se pueden distribuir individuos. Si me siguen en la página 18 verán que Porfirio parte de la noción de sustancia y el criterio para dividirla es simple y compuesta, ¿no es cierto? La sustancia simple es Dios y la compuesta abarca toda la creación. La no corpórea es el ángel y la corpórea se divide a su vez en la no viviente y la viviente. La no viviente
abarca a todos los minerales. La viviente puede ser sensitiva o no sensitiva, esta última son los vegetales, y la sensitiva puede ser no racional o racional, es decir, animal o animal racional, es decir, humana, ¿sí? Y así dicotómicamente se va llegando, digamos, de lo más general a lo más particular. Tienen en la página 19 otro ejemplo de árbol de Porfirio en función del concepto delito, ¿sí? El delito, fíjense, como especie, puede ser subsumido bajo el género acto voluntario, el cual a su vez es parte, ¿sí?, del predicamento cualidad, ¿sí? El predicamento cualidad, es decir, uno de los 9 accidentes en la nomenclatura aristotélica, ¿no es cierto? Pero a su vez, por debajo de delito, ¿sí?, tenemos subespecies, como son la difamación, el fraude, la estafa, el robo, y debajo de cada una de estas se siguen, ¿sí?, ramificando las ramas del árbol en hurto, a mano armada, etcétera, etcétera, hasta terminar, como pasaba en el ejemplo anterior, en los actos individuales, ¿sí? Las subespecies anteriores a los actos individuales son lo que hemos llamado especies especialísimas, ¿sí? Entonces, bueno, con esto dejamos acá. Los invito a terminar de leer el material, los videos complementarios, hacer los ejercicios y tener paciencia y sacar provecho de todo esto. Les dejo un saludo y hasta la próxima unidad.